Entonces, buenas noches. Mi nombre es Alexis Vallejos y hoy día vamos a hablar de parásitos 1 y 2, ¿no? También vamos a hablar de por ahí leishmania, malaria, chagas. Y bueno, pueden seguirnos en redes @medicina_con_Alexis. Listo. Miren este esquema. Este esquema es fundamental que ustedes los tengan para poder entender parásitos, ¿ya? Este esquema es tal vez lo más importante de lo que vamos a hablar y yo quisiera que lo fijen muy bien porque voy a darles datos claves de cada uno de ellos, pero en tu mente cuando estudies parásitos tienes que tener este esquema. ¿Ok? Listo. Miren, los parásitos pueden ser protozoarios o helmintos. Alexis, ¿cómo es esta diferencia? Es fácil. Protozoarios, unicelular. Helmintos, pluricelular. Entonces te pueden poner una pregunta, diga usted cuál es un helminto y tú tienes que decir un parásito grande. Una tenia, por ejemplo, es pluricelular, ¿no? Pero una ameba, es unicelular, Alexis, claro. ¿Ya? Listo, hasta ahí estamos. A los helmintos también se le llama metazoarios. En cambio, los unicelulares son los protozoarios. ¿Listo? Y así empiezas tú a estudiar este mundo de la parasitología. Ya solo que ahora es clínico. Ya no es el curso de básica, sino es clínico. ¿Ok? Con tratamiento y todo. Entonces, los unicelulares tú los vas a dividir así, mira. Rizópodos, podos, por cómo se mueven. ¿Ya? Y los rizópodos, ¿quiénes son? Los que tienen pseudópodos, los que tienen falsos pies. Pseudo es falso. Estos son así, ¿no? Entonces ellos se mueven falsos pies, falsas prolongaciones, ¿no? ¿Qué hacen? Y ahí en quienes tenemos a las amebas. Las amebas son rizópodos. Alexis, ¿y qué enfermedades pueden aparecer por la ameba? Bueno, ahí vamos a tener a la entoameba histolítica. Entomoeba histolítica. ¿No? Y lo característico de las amebas, ¿qué es? Que las amebas pueden darnos accesos, se llaman amebomas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú hables de amebas, lo que tienes que recordar es que la ameba te puede dar disentería. Por eso existe la disentería amebiana. Esa es una enfermedad que vamos a hablar, disentería amebiana, ¿ya? Es decir, acuérdate, disentería es diarrea con sangre. Diarrea con sangre. Entonces, en un paciente que te ponga el caso clínico, que llegue con diarrea con sangre, generalmente los parásitos no es algo agudo, generalmente es subagudo. Diarrea con sangre más de 2 semanas, no 1 o 2 semanas por ahí. Puede ser ameba, ¿eh? Sobre todo cuando hay malas condiciones de higiene. La disentería amebiana. ¿Ya? Y siempre tienes que recordar que la ameba ataca el colon. Todos los que dan disentería generalmente atacan el colon. Disentería amebiana. ¿Ya? Claro, Alexis, hasta ahí ya estamos. Una enfermedad que me da amebas, el primer protozoario que estoy viendo de los rizópodos, sí. ¿Algo más? Claro, las amebas, el otro problema es que me dan accesos que se llaman amebomas. ¿Ya? Y estos amebomas, como accesos de amebas, lo más frecuente, el lugar más frecuente, pregunta de examen, es que estén en el hígado. Es decir, en el hígado uno puede ver unos accesos grandes, únicos, ¿ya? Que cuando uno los aspira, y es lo típico, son achocolatados. Entonces, si te pone el caso clínico de que se aspira, se observa un acceso, se hace una punción por aspiración de aguja fina y se obtiene un material marrón rojizo, vino en el examen, ¿ya? Marrón rojizo o marrón rojizo pardo, achocolatado. Tienes que pensar que no es un acceso bacteriano, sino es un acceso por ameboma, ¿ya? No solo en el hígado, también puede ser en el colon, ¿ya? Pero en el hígado es el lugar más frecuente de amebomas. Entonces eso hay que recordar de la ameba. Entonces la entoameba histolítica tiene esas características, la disentería, diarrea con sangre, los amebomas, y la ameba histolítica y muchos parásitos van a morir con este antibiótico, metronidazol. Y es lo que vamos a utilizar muchas veces para matar estos parásitos, metronidazol. Entonces, ese datito uno tiene que ahí conocerlo, ¿no? Alexis, ¿hay alguna ameba que por ahí me quieras comentar más? Sí, por ejemplo,
¿Ustedes recuerdan que la ameba come cerebros? Que hace poco, 1 o 2 años me parece, todos tenían miedo de ir a la piscina por esa ameba, ¿no? O no sé si este verano. De la ameba come cerebros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay una meningoencefalitis por amebas. ¿Y eso quién lo hace? ¿No? Ya no es la entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica ya no es. Acá es la acantamoeba, naegleria también, ya que ingresan por vía nasal y te dan un problema de meningoencefalitis. Y es muy mortal, ¿ah? Generalmente le da inmunodeprimidos y sí puede estar en piscinas contaminadas. Pero tú tienes que tener alguna inmunodeficiencia, algo así, para que pueda penetrar. ¿Ya? Y penetra por qué vía? Pregunta examen, vía nasal. La negleria. Son difíciles de erradicar. Son meningitis subagudas crónicas también. Entonces, ese es el mundo que tú tienes que recordar de los rizópodos, que ahí tienes a la entomeba histolítica y a la cantamoeba negleria, que da meningoencefalitis, menos frecuente que te lo pregunten, y acá parásitos, entomeba histolítica con tu diarrea disentérica y tus accesos amebianos, amebomas, en el hígado, únicos, grandes, que mueren con metronidazol. Entonces, esos datitos te los llevas ahí, ¿ya? Ahora, Alexis, ya bacán, ya entendí rizópodos. Ahora quiero que entiendas los ciliados. O sea, hay algunos que no tienen falsos pies, sino ahora lo que tienen es sus cilios. Ah, ya, ya. ¿Cuántos hay, Alex? Uno nomás. Entonces, si te preguntan, se encuentra en el coprocultivo un parásito ciliado, diga usted cuál es. Te ponen todos los parásitos. El único ciliado es bueno, los ciliados que atacan al hombre, Balantidium coli. El único ciliado va a ser el Balantidium coli. A veces no le ponen ciliado acá, sino le ponen cilióforo, ¿ya? También hay una clasificación que vamos a ver ahí que le ponen cilióforo, ¿ya? Y bueno, eso de ahí. Y el Balantidium coli, ¿cómo lo voy a sospechar, Alexis, si no me ponen los cilios? Ya, esto se contagia por el cerdo, ¿ya? Tiene que estar contaminado, eso es lo típico, ¿ya? Con un chanchito, un cerdito, y de ahí uno se contagia, ¿ya? Entonces es típico del campo, ¿ya? Entonces no es comer la carne del cerdo, eso ya es más para lo que viene a ser la tenia, ¿no? ¿No? Sino acá te contagias probablemente por las heces, ¿no? Por las heces. Entonces uno tiene que tener ahí cuidado con eso, ¿ya? Y hay algo típico, generalmente el antibiótico acá es metronidazol o antiparasitarios que es albendazol, praziquantel. Pero justamente este de aquí llamado Balantidium coli, que va a estar en las heces, ya hemos dicho, en las heces del cerdito, ya, y te da la famosa balantidiasis, Balantidium coli. ¿Cómo se llama la infección? La diarrea que te va a dar, balantidiasis. Balantidiasis, por Balantidium coli, ese del cerdito. Lo más frecuente es que sea asintomático, pero cuando te da diarrea es una diarrea también disentérica. Una diarrea disentérica. Incluso puede cronificar, ¿ya? Y bueno, ataca el colon, por eso hay que obtener una muestra de mucosa por colonoscopía. ¿Saben qué se le da a estos pacientes? Bueno, a ti te van a tomar sobre todo de adultos, ¿no? Entonces, en adultos y bueno, y niños mayores de 8 años, le damos tetraciclinas. Alexis, pero ese es un antibiótico, mata parásitos. Al Balantidium colin es el único parásito que se mueve con tetraciclina. Al resto no utilizamos tetraciclina, ¿ya? Pero, chicos, ¿por qué más de 8 años? A un menor de 8 años, ¿por qué no le puedo dar tetraciclina? ¿Alguien sabe? Si te ponen un paciente menor de 8 años y que ha estado en contacto con cerditos y tiene una diarrea disentérica, ¿no? Incluso que ha cronificado. Entonces, si te ponen menor de 8 años, ¿por qué no le puedo dar tetraciclina? ¿Cuál es el problema de las ciclina, de las tetra, doxy, en menores de 8 años? ¿Y por qué? Por eso no se les da, ¿no?
Generalmente es una contraindicación que te lo van a preguntar aquí en Infecto. Recuerda eso. Menores de 8 años, las tetraciclinas se unen al esmalte de los dientes y los vuelven amarillos. Entonces, daño del esmalte, incluso dicen daño del hueso. Entonces, tetraciclina está contraindicado en una contraindicación relativa. ¿Ah? Si es el único antibiótico, le damos, no importa, pero es contraindicación relativa en menores de 8 años. ¿Ok? Entonces, en menores de 8 años no puedo utilizar tetraciclina y utilizo metronidazol. Metronidazol. Ya, ese dato hay que tenerlo ahí. Ahora, respecto a los flagelados. Ya no, Alexis, ya no son falsos pies, ya no son cilios. No, ahora tienen flagelo. ¿Ya? Y a los que tienen flagelo, ¿ok? A los que tienen flagelo o tienen pseudópodo se les llama sarcomastigóforo. Sarcomastigóforo. ¿Ya? Entonces es otro dato que es importante que recuerdes, tanto a los que tienen pseudópodos como los que tienen flagelos, algunos autores le llaman sarcomastigóforo. ¿Ya? En cambio, los ciliados, cilióforo. Entonces, acá, ¿quiénes tenemos? La tricomona vaginalis. Alexis, vaginalis. Ataca la vagina, exacto. Y te da algo típico, te da vaginitis. Puede atacar al hombre y dar balanitis, pero más frecuente a la mujer. Y te da el cuello en fresa. O sea, en una mujer tú le ves el cervix y le vas a ver la colpitis en fresa. Ese es el dato clínico típico. Son las lesiones del parásito que se ponen en rojo y se ve como fresa. Colpitis, o sea, inflamación del cuello del útero en fresa. En fresa. Entonces, eso es lo que da ahí. Sí, como una vaginalis. Hay que recordarlo. Leishmania. Tú tienes un día específico solo para hablar del mundo de la leishmania. Un día específico. ¿Ya? Y la leishmania, hay varias cositas ahí para conversar. Y acá te voy a resumir algunas. ¿Ya? La leishmania, ¿qué quiero que recuerdes? Que nosotros tenemos una especie, bueno, la más frecuente es la Leishmania brasilensis. A pesar que en el Perú hay Leishmania peruvianis, la más frecuente es Leishmania brasilensis, ¿ya? Y las formas clínicas que nos puede hacer Leishmania es una leishmaniosis cutánea. O sea, puede solo atacar la piel, ¿ya? Puede ser una leishmaniosis que ataca piel y mucosas, ¿ya? Que sería la leishmania mucocutánea. Y una leishmania que ataca a los órganos, leishmania visceral. Ah, entonces la leishmania es bastante variable su patrón, sí. Ya, la leishmaniosis, hay un dato acá. Su otro nombre que tienen, ¿cómo les conocen? Eso te lo preguntan, ¿ya? La leishmania cutánea se le llama UTA. UTA. La leishmania mucocutánea, muy bien, Miguel, excelente dato. Y ahorita justo lo comentamos. La leishmania cutánea se le llama UTA, no olviden eso. La mucocutánea, espundia. Espundia, ¿ya? Espundia. Y la visceral se le conoce como cal-azar. A la visceral se le llama cal-azar. Pero la leishmania visceral no hay en Perú. No es que no es poco frecuente, ¿ah? Ese es ¿por qué tal vez poco frecuente por ahí te han comentado? Porque puede haber un caso, pero viene de otro país. Pero no hay ningún caso autóctono del Perú registrado. O sea que en el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú no tiene su vector. ¿Ya? Cada una de estas formas, mira, acá hace una úlcera en la piel, leishmania cutánea UTA. Espundia, hace una úlcera en piel y mucosas. Destruye el tabique de la nariz y la nariz se achata, ¿ya? Te puede destruir ahí y puede atacar a los órganos y darte hepatoesplenomegalia. Pero cada uno lo transmite un vector diferente. ¿Cuál es el vector de la leishmania? El vector de la leishmania se llama luxomía, es el mosquito. Luxomía, ¿no? Entonces uno tiene varias especies. Como le decía, el más frecuente en Perú es Luxomia brasilensis, a pesar que hay peruvianis. La cutánea lo transmite Luxomia peruvianis. La mucocutánea o espundia, Luxomia brasilensis.
Brasilensis. Brasilensis. Y la leishmania visceral o llamada Cal-Azar, ¿quién lo transmite? Lo transmite Leishmania donovani. Y donovani, no hay este mosquito Luxomia que pica, la hembra pica, no hay en Perú. Por lo tanto, no tenemos leishmania visceral en Perú. Es lo aceptado, ¿no? Es lo aceptado, a menos a que, bueno, haya salido un reporte de caso último, ¿no? Pero es lo que todos los libros dicen, ¿no? Y los reportes. Y si hay un caso, generalmente es importado, se ha venido de otro país. Entonces, leishmania cutánea, mucocutánea, Uta spundia es lo que tenemos, y esto es típico de la sierra y selva, ya sobre todo la sierra. Y sí hay bastantes casos, ¿eh? Hace úlceras. El problema de esta úlcera es que puede ser un cáncer, por eso toda probable leishmania, toda probable biopsia, para ver si no es un cáncer, ¿ya? Ese dato me interesa a ustedes que recuerden bastante. Luxomia, el mosquito. Y bueno, otra enfermedad que tenemos también acá, de los flagelados, tiene flagelo de leishmania. Tripanosoma también tiene flagelo. Otros tenemos también dos tripanosomas, Brucei y Krusei. Brucei, el vídeo ya está subido de tripanosoma, ¿ya? Porque tripanosoma, ¿qué enfermedad nos da? Cuando es tripanosoma la especie Krusei, o tripanosoma cruzi, como le llaman, Krusei, nos da una enfermedad llamada el Chagas. El vídeo lo van a encontrar ustedes en su drive. Y la enfermedad de Chagas también tienes un día entero solo para hablar de Chagas, ¿ya? Y la enfermedad de Chagas es muy interesante. Sí lo tenemos también acá en Perú. ¿Y cómo se caracteriza esta enfermedad? Porque tiene una fase aguda en la cual te deja un chagoma, una lesión. Y tú haces fiebre, haces como una infección, ¿ah? Haces fiebre, te deja el chagoma, haces adenopatías, ¿ya? Y si este chagoma, o sea, donde se te inoculó el parásito, ocurre en los párpados, es un nombrecito. Imagínate un paciente que sus párpados se hinchan, ¿ya? Y es porque se le ha metido este parásito Cruzei justo por ahí. Eso se llama el signo de Romaña. Es en la fase aguda. ¿Cuál es la importancia del Chagas, Alexis? Que el Chagas crónico, cuando se vuelve crónico, ese es el problema. Porque un Chagas crónico te hace las megalias, te hace crecer todos los órganos, te hace cardiomegalia y tu corazón hace insuficiencia cardíaca, te hace esófagomegalia y tu esófago ya no funciona. Esófagomegalia, o sea, es una reacción, un fenómeno inmunológico y te hace megacolon y tu colon ya no funciona. Ese es el problema, ¿ya? Del Chagas, el crónico, ¿ya? Y mira, todos estos tienen flagelo, tricomona, leishmania, trypanosoma cruzi y Giardia, la famosa giardiasis, ¿no? Giardia, ¿cómo lo vas a reconocer? Porque te van a poner el caso que te hay una esteatorrea. ¿Qué era esteatorrea? Cuando había heces con grasa, ¿verdad? Resulta que Giardia se deposita ahí en tu duodeno, pregunta examen, Giardia se ataca el duodeno, y ahí todas tus vellosidades las vuela. Imagínate que vuela todas tus vellosidades. No puedes absorber las grasas, pues. Y ahí por eso el paciente hace esteatorrea. Esteatorrea. O sea, las heces flotan, la ve con burbujas, etcétera, ¿ya? Esteatorrea. Entonces, esos son los flagelados. De cada uno hay unas diapos específicas. Ya de cada uno de estos vamos a hablar. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde llegamos hasta medianoche. ¿Ya? Y bueno, el resto se le está subiendo. Como le decía, su vídeo de VIH ya está subido. Y esporozoos, ahí tenemos al plasmodium y al toxoplasma. ¿Ya? Toxoplasma, bueno, ya que van a ser ya que estamos en infectología, en VIH, SIDA, toxoplasma, y voy a tratar de grabarle uno de oportunistas, ¿ya? Toxoplasma es la primera causa de convulsión en el paciente con SIDA. O sea, si un paciente con SIDA llega convulsionando, tú tienes que pensar que tiene toxoplasma en su cerebro. O también la primera causa te ha venido así de focalización. Si un paciente con SIDA no puede mover su brazo, su pierna, tienes que pensar que tiene toxoplasma en su cerebro. Ya, eso no te puedes olvidar, el toxoplasma. ¿Ya? Y que está relacionado
lo más frecuente que es con gatos, ¿ah? Pero también con otros animales, no solo gatos, ¿ya? Pero lo relacionan más con gatos, ¿ya? Ese es el toxoplasma. Y uno, cuando